Bienvenidos a Cuarto de Hora, 15 minutos semanales sobre actualidad latinoamericana e internacional. Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas han expresado su preocupación por lo que consideran el deterioro de las libertades fundamentales y del espacio cívico, así como los derechos de los pueblos indígenas en Ecuador. Esto fue una declaración pública que habla del deterioro que se ha producido por la respuesta estatal al paro nacional de septiembre e incluye restricciones a los derechos de asociación, reunión, expresión. Esto fue lo que dijeron los expertos. Pero eso hay que sumarle que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha declarado un nuevo estado de excepción por grave conmoción interna en 5 provincias y 3 municipios debido a los altos índices de inseguridad. Recordemos que el 14 de octubre, frente a un importante centro comercial y un edificio de oficinas de la familia de Noboa en Guayaquil, estalló un coche bomba que dejó un muerto, 30 heridos, y esto habla de la violencia que se ha desatado en el país andino. Si vamos al caso, algunas zonas de Ecuador han vivido sucesivos estados de excepción decretados por Noboa después de que en enero de 2024 se declaró un conflicto armado interno. Para hablar de esta situación, para hablar de los derechos humanos en Ecuador, estamos con María Dolores Miño, que es directora ejecutiva del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador. María Dolores, ¿cómo evalúas esta situación y cómo se siente en Ecuador esta situación que están viviendo en este momento? Muchísimas gracias, Jorge, por la invitación. Qué gusto estar aquí con ustedes y con tu distinguida audiencia. Bueno, yo creo que es una situación, o sea, evidentemente está de más decir que es una situación muy compleja desde diferentes aristas, porque por un lado no es falso que Ecuador atraviesa una crisis de inseguridad creciente desde 2021-2022. Recordarán ustedes cuando Ecuador, que usualmente se ve apreciado por ser este territorio de paz, nos preciábamos de no tener los problemas de violencia que en algún momento tuvo nuestro vecino Perú, o los problemas que tiene hasta el día de hoy nuestro vecino del norte Colombia. Siempre teníamos esta idea de que Ecuador mágicamente no había sido contaminado por los problemas de delincuencia organizada que sí aquejan a nuestros vecinos, y creo que fuimos ingenuos ahí. Y solamente para recapitular, Jorge, a quienes nos ven esta noche, el foco de violencia inicia, recordarán ustedes, en el sistema penitenciario ecuatoriano, cuando más o menos por 2021, 2022 empiezan a proliferar estas masacres carcelarias que eran algo brutal, que nunca se había visto, pero que ya los expertos en ese tiempo intuían que la captura de los centros penitenciarios por parte de la delincuencia organizada eventualmente iba a desbordar a una crisis de seguridad en las urbes, primeramente las zonas periféricas y progresivamente va avanzando a zonas urbanas y zonas urbanas marginales y luego ya otras zonas. Entonces yo creo que estamos como viviendo en tiempo real estas predicciones, y evidentemente hubo un momento que yo lo podría definir como el 9 de enero de 2024, cuando hay un desborde de esa violencia de los centros penitenciarios hacia las urbes. Y ahorita lo que tenemos es estos incidentes de violencia a cada rato en zonas que son más bien de carácter urbano, pero marginal, digamos. Pero es cuestión de tiempo hasta que estén en las urbes y en las urbanizaciones cerradas, o sea, digamos, estamos yéndonos para allá. Entonces, no es falso que haya una crisis de seguridad. Ahora, el problema, creo yo, es que esta crisis de seguridad que genera miedo en la población, con justa razón, ¿no? Porque la vida de la gente la que está en riesgo, muchas veces es instrumentalizada para lograr victorias democráticas que terminan atropellando la democracia. Y este es el segundo gran foco de preocupación. O sea, ¿Cómo tenemos es eso? ¿Cómo es eso? poco, ¿Cómo yo es? creo que esto no solamente pasa en Ecuador, ¿no? Esto también Ajá. pasa en muchos países donde, frente al fenómeno de la inseguridad que genera miedo, a la población se le vende una idea equivocada de que, digamos, la solución para la inseguridad sería el recrudecimiento legislativo de las penas, en el caso ecuatoriano el cambio constitucional, o lo que también un poco se menciona, no de manera muy directa aquí en Ecuador ahora, la restricción de derechos como una solución al problema de la seguridad. Entonces,
se enfrenta a una ciudadanía que está asustada, que no tiene una capacidad de tomar decisiones racionales a la luz de, de este miedo que tiene, en un falso dilema que es el dilema de derechos, democracia versus seguridad. Y lo que tenemos como resultado de eso hoy es una llamada, una eventual asamblea constituyente. Tenemos una consulta popular el 16 de noviembre, donde la gente se le va a preguntar si quiere una nueva constitución, porque se ha logrado vender muy bien la idea de qué es la constitución y la Corte Constitucional y los derechos y garantías contenidos en esa constitución, los causantes responsables y acólitos del crimen organizado, y la gente desafortunadamente se ha tragado este cuento. Entonces, ahora frente a este nuevo proceso, que creo que se suma a las tantas preocupaciones que tenemos, es uno donde tememos muchas personas, muchos expertos, en que vamos a enfrentarnos a una grave regresión de derechos, donde los más perjudicados serán ciertamente aquellas personas y familias que pertenecen a clases socioeconómicas más desventajadas ante la pérdida de garantías laborales, ante la mayor amenaza de ser detenidos a la luz de perfilamientos socioeconómicos y raciales, etcétera. Entonces, sí, es un panorama complejo, pero digamos el detonante de esto, yo diría, es la crisis de seguridad a la cual el Estado no sabe responder dentro de parámetros democráticos aceptables, digamos, desde una perspectiva de derechos humanos. ¿Cómo juega la política en esto, sobre todo en un país que tiene a un expresidente prófugo, en este caso, que sigue teniendo influencia? Estoy hablando de Rafael Correa. Mira, Jorge, yo creo que este es uno de los puntos más críticos que tú acabas de tocar, porque finalmente, aunque el presidente Correa está lejos, aunque él ya no, creo yo, en un futuro próximo no tiene una oportunidad real de volver a ocupar un sitio importante a nivel de cargo público, sí tiene una influencia política muy fuerte. Y esto creo que hasta le termina a veces jugando en contra a su propio partido, porque otra cosa que se ha logrado, digamos, calar mucho en el imaginario del ecuatoriano común es que la Revolución Ciudadana, encabezada por Rafael Correa, incurrió en graves delitos de corrupción. Se le culpa al gobierno de Rafael Correa, sobre lo cual no hay, digamos, evidencia ni a favor ni en contra, de que él fue el responsable de que entren los grupos de delincuencia organizada al país, pero sobre todo hay un grupo, y yo creo que estoy incluida en este grupo, de personas defensoras de derechos humanos que ya en ese tiempo advertíamos un talante muy autoritario de ese gobierno. Entonces, si tú sumas la experiencia autoritaria de ese periodo de gobierno, más la evidencia del cometimiento de actos de corrupción, más el rumor acerca de la vinculación entre este partido político y la delincuencia organizada, lo que tiene es una suerte de receta para que sobre este grupo político caiga la responsabilidad de absolutamente todo lo que está pasando en el país. Y recordemos que hace 8 años que no está la Revolución Ciudadana en el poder. O sea, los otros gobiernos tenían que haber dado una respuesta. Sin embargo, la gente está convencida de que la culpa de todo en realidad es de Correa, por simplificar mucho la explicación, Ujú. eh, sin mucho pedido de cuentas a los presidentes que han venido después, pero además con un temor que no es poco racional el temor a que vuelva un gobierno que ya demostró ser autoritario. Pero Sí. creo que lo que no se está, entonces un poco se juega con esta polarización. Entonces, si tú dices, en el marco de la seguridad ciudadana, tiene que respetarse derechos humanos, que digamos es una crítica a la forma como se maneja la seguridad por el gobierno actual, te van a decir es que tú eres correísta. Y el definir a alguien como correísta se ha vuelto una suerte de estigmatización o tacha que podría asimilarse con delincuente, con corrupto, con grupo de delincuencia organizada, en fin, un montón de cosas. Entonces se vuelve un debate imposible porque frente a la crítica necesaria que se le tiene que hacer a todo gobierno, no solo al correísmo, las críticas que nosotros hemos venido sosteniendo con mis colegas durante todo este tiempo a Correa, a Moreno, a Lazo y a Novoa, en estos tres últimos casos se vuelve una causal de estigmatización al discurso de derechos humanos, algo que no pasaba con Correa. Claro. Entonces se vuelve Es imposible, decir, digamos, criticar ujú, o ujú. cuestionar posturas autoritarias de los gobiernos posteriores, porque ahí sí se entiende que hay una asimilación, una suerte de simpatía con ese gobierno anterior y no necesariamente es el caso. Es decir, te encasillan en un extremo o el otro, y a su vez también se pasó de un extremo al otro, porque Noboa, de hecho, fue uno de los primeros actos de gobierno fue acercarse nada menos que a Nayib Bukele en El Salvador con su política contra las pandillas.
Claro, y a ver, lo que yo creo que está pasando no solamente en Ecuador y en Latinoamérica, yo creo que a nivel global lo que estamos experimentando es una suerte de giro político hacia la extrema derecha. Y esto, más allá de cuestionarlo o criticarlo, creo que nos llama a quienes somos más de centro, quienes somos más moderados políticamente, a cuestionarnos qué es lo que hoy por hoy hace que la mayoría de la gente se decante por estas propuestas profundamente autoritarias, en algunos casos que evocan momentos históricos nefastos, ya casi a nivel desvergonzado, se empiezan a revivir discursos antisemitas, racistas, cosas que ya pensábamos que habíamos superado como humanidad. Pero la pregunta es ¿por qué se decanta la gente hacia allá? Y creo que la respuesta es que muchos gobiernos socialistas no supieron cumplir con las promesas de mandato, pero además, eh, en el caso de Latinoamérica, por ejemplo, pensemos en el caso de Venezuela, pensemos en el caso de Nicaragua, estos gobiernos lograron adquirir un talante antidemocrático fuerte. Entonces es difícil que al ciudadano de a pie, digamos, no asocie izquierda con Chávez, izquierda con Maduro, izquierda con lo que pasa en Nicaragua. Entonces, eh, creo que eso es una responsabilidad directa de estos gobiernos de izquierda que no supieron estar a la altura de la responsabilidad que estaban asumiendo. O sea, finalmente esos deslices, esas evidencias de corrupción, esas evidencias de violaciones a derechos humanos, lo que termina es creando o habilitando, digamos, el escenario para que se le venda a la gente otra falacia, que es con la derecha estábamos mejor. Y una falacia aún mayor, no necesitamos derechos humanos para estar bien. Está bien atropellar derechos humanos, entonces básicamente lo que nos han dado es una pistola para que nos disparemos en el pie. Y esto creo que exige que quienes son de izquierda, y lo decía hoy justo en un conversatorio en una universidad, quienes trabajamos en derechos humanos hagamos una suerte de, no quiero decirme a culpa, pero sí un proceso de reflexión de qué hicimos mal a la hora de socializar la agenda de derechos humanos para que tanta gente hoy desprecie algo que le beneficia a sí mismo. O sea, ¿cómo te puedes explicar que hay gente que le parezca mal que haya igualdad laboral o beneficios laborales, o que las mujeres tengan igual espacio en la participación política? Son cosas que a nadie debería causarle ruido y resulta que son los focos críticos de conflicto y son justamente las luchas que se instrumentalizan para polarizar el debate y que termina favoreciendo a los gobiernos de derecha. Entonces, creo que cometimos todos muchos errores. Creo que es un momento para reflexionar sobre esos errores y repensar cómo podemos hacer un ejercicio didáctico de educación en democracia y derechos humanos de la ciudadanía para que no sea la ciudadanía la que acepte la pistola con la cual se dispara en el pie y utiliza los mecanismos democráticos para erosionar la democracia, el caso de las consultas populares, los plebiscitos, las elecciones, pero además habilitando situaciones y escenarios donde sus propios derechos se van a ver comprometidos. Creo que esa es la consigna que tenemos en este momento. El tema, creo yo, es que la gente vive detrás de las rejas de sus propias casas y ve que quienes cometen delitos están fuera, están en libertad, están en las calles, justamente. Pero también pienso que ha habido un zigzag en América Latina en general, ¿no? De las dictaduras militares, la democracia, luego la democracia no ha cumplido con aquello que prometía, no por la democracia en sí, sino por aquellos que gobernaron durante la democracia, y hoy es como que se necesita la solución inmediata. Por eso te hablaba de la asociación de Noboa con Bukele, y es pasar de un extremo al otro. Es decir, me hablas de la izquierda, de Correa, o de los gobiernos de izquierda, que efectivamente fueron autoritarios en su mayoría, terminaron siendo autoritarios, y se pasa a este otro extremo. El tema es, para los moderados, si hay referentes de la moderación, porque hoy la moderación en política al menos parece que no paga. Parece que no vende, más que no paga, También, sí no paga, pero sobre todo no vende no vende. electoralmente. Ujú. Entonces, claro, y nosotros en Ecuador con muchos colegas hablamos de que se necesita una tercera vía. Y cuando pensamos en esta tercera vía, pensamos en una vía donde evidentemente no hay autoritarismo, donde se puedan conciliar las necesidades de la gente, por ejemplo, aquí en materia de seguridad pública, pero dentro de los contornos de la democracia, especialmente del constitucionalismo y los derechos humanos. Pero claro, no hay quien lidere ese tipo de propuestas hoy por hoy,
porque parecen no ser rentables. O sea, parece que lo que vende electoralmente ahora es los discursos totalmente hacia alguno de los extremos, y hoy, más que antes, los discursos de extrema derecha. No es casualidad que tantos presidentes de la región estén desesperados por tomarse una foto con Bukele o por ir a reunirse con Bukele, porque Bukele termina siendo hoy por hoy el popular del patio del colegio, ¿no? El que era el matón, el que les pone en orden a todos, y el que además no tiene contemplaciones ni sensibilidad. Entonces, este es el modelo que, como resultó en El Salvador, todos quieren copiar esta fórmula sin entender además del contexto de El Salvador, ni cómo se desarrolla en ese país en particular la situación de inseguridad, ¿no es cierto? Entonces, traer el modelo salvadoreño a Ecuador es ignorar profundamente los antecedentes históricos de las últimas décadas de El Salvador que les lleva a la situación en la que está, y cómo ese contexto histórico medianamente reciente es diametralmente opuesto a los incidentes más bien recientes de inseguridad que sufre Ecuador. Pero se trata de, ¿no es cierto?, copiar modelos, porque es mucho más fácil copiar un modelo que es exitoso que sentarte a pensar cuál es el modelo que en realidad le va a servir a tu país. Y es que yo creo que en este contexto también las redes sociales y la rapidez con la que fluye la información juega mucho a favor de la democracia, permite el debate democrático, muchas más voces, etcétera, pero también creo que juega en contra porque en esa inmediatez se pierden las oportunidades de reflexión. Entonces, lo que necesitas es una campaña rápida, con ideas sencillas, sin mucha técnica. Te piden, bueno, dígame cómo, cuándo y con qué plata, y ahí ya no saben qué hacer. Y entonces creo que este es un reto de la democracia del siglo XXI a la luz de las nuevas tecnologías. ¿Cómo podemos lograr debates democráticos, técnicos, honestos? Porque además en las redes sociales se viralizan mentiras, y les puedo pasar más tarde el fact-checking que se hace de las expresiones del gobierno a la luz de la constituyente, y es como falso, 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 falso. Pero una vez que tú votas una falsedad en redes sociales, ¿no es cierto?, eso ya se quedó ahí. ¿Qué reto tenemos ahora? ¿Cómo podemos conciliar el debate democrático libre en redes sociales y un debate que también favorezca la técnica y la veracidad, y que se pueda presentar propuestas que sean serias, que sean reales, que sean estudiadas, y que esas propuestas puedan de alguna manera contrarrestar la desinformación de la cual usualmente se valen los candidatos populistas para gobernar, porque el populista te gobierna con base en mentiras, de lado y lado, los populistas de todos los lados. Entonces, ¿qué reto tan grande tenemos las personas que nos ubicamos en el centro de pensar en una política dentro de redes sociales que pueda responder a la inmediatez, que pueda responder a esa satisfacción esa necesidad de gratificación inmediata del consumidor de la red social, sin caer en las mentiras y en la desinformación en la cual estos gobiernos han caído? Todo un desafío, María Dolores. ¿Será que las redes sociales nos han hecho dejar trascender lo privado, hacerlo público, y lo privado muchas veces es una reacción inmediata que no tiene nada que ver con la reflexión, ni justamente con el respeto a los demás, a los derechos humanos, en este caso en particular? Muchas gracias por este ratito con nosotros. A ti, mi querido Jorge, muy agradecida por la invitación, y quedo a las órdenes para Un futuras placer, ocasiones. un placer, muchas gracias. Y Gracias. esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV que se retransmite por el canal E de Buenos Aires. Nos reencontramos en la próxima. Chao. Gracias por escuchar Cuarto de Hora, 15 minutos semanales de actualidad latinoamericana e internacional.